Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas impulsadas por el Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con los trabajos realizados en el marco del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. En esta emisión les presentamos la segunda parte de la sesión 8, regulaciones sobre el acceso y uso de los medios para fines electorales. Específicamente, daremos inicio con la participación de Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, para después continuar con la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien manifestó que con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a los medios de comunicación con fines electorales, es necesario que los partidos políticos solo hagan uso de los tiempos de radio y televisión que distribuye el Instituto Nacional Electoral, asegurando que todos los partidos políticos tienen derecho a tiempos del Estado para que den a conocer sus propuestas ante la ciudadanía. Pero frente a esta garantía hay una restricción que deben cumplir y explicó estas restricciones. Con estas reflexiones les invito a que se quede con nosotros. Comenzamos. Bien, respecto al tema de independientes, lo que señalaría son dos cosas. En primer lugar, los partidos políticos, los candidatos independientes van a tener acceso a radio y televisión dentro de la entidad por la que compiten, como si se tratara de un solo partido político. Entonces, en este caso, tenemos 22 candidatos independientes que lograron pasar todas las barreras. Son barreras que han sido, y es una legislación que resultó, o ya podemos saber de entrada, que es una es una legislación que resultó muy restrictiva. De 122 personas que se inscribieron o que mostraron interés para ser candidatos independientes, a lo largo de todas las actividades que tenían que hacer, juntar firmas, hacer una asociación civil, registrarse ante el Servicio de Hacienda, hacer una cuenta de cheques, designar responsables para el financiamiento, etcétera, etcétera. De 122 lograron pasar todas las barreras únicamente 22 personas, con lo cual nos dice que, esta nueva legislación, por un lado, sí logró que hubiera candidatos independientes a nivel federal, pero también dejó a muchos en el camino para ser candidatos independientes. Bien, lo que tenemos entonces es que en México el modelo, lo que se generó desde la reforma de 2007-2008, es que se suprimió la posibilidad de que partidos y candidatos pudieran comprar tiempo en radio y televisión. Eso queda estrictamente prohibido y el único tiempo que tendrán es el que se les asigna por el Estado, que para efectos del proceso electoral no es poco tiempo, al contrario, se trata de 48 minutos en cada uno de los más de 2.300 concesionarios y permisionarios que existen en el país. Es decir, tienen, conforme al modelo ahora que tenemos spots de 30 segundos, cada uno de los canales de televisión y estaciones de radio tienen que pautar 96 spots al día en cada uno por estos 2.300. También se suspende durante las campañas electorales toda la propaganda gubernamental que no sea necesaria para cuestiones educativas, de salud o de prevención de crisis o de protección civil. Bien,
Lo que tiene el INE entonces es un sistema integral para la administración de los tiempos del Estado, que cubre todas las partes de este modelo. Empieza con que los partidos políticos y las autoridades electorales entregan sus materiales al Instituto Nacional Electoral, se dictaminan por parte del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral los disemina a lo largo y ancho de la República, haciendo 2 órdenes de transmisión al día, no, sería una locura, a la semana, que también es bastante demandante, y esto se repite durante el proceso electoral. Una vez que se hace eso, lo que viene es la siguiente parte del sistema, que tiene que ver con la verificación que hace la autoridad de que los spots se transmitan en su totalidad y en el orden que dicta la autoridad. Con lo cual, lo que hace el INE básicamente es monitorear más de 3,000 horas de radio y televisión al día en 143 lugares de la República. Esto es un ejercicio de monitoreo y de verificación que excede cualquier otro que tenga el Estado mexicano e inclusive cualquier entidad comercial que se dedica, por ejemplo, a los ratings o etcétera, etcétera. Es una cuestión que es una apuesta muy fuerte que a su vez ha generado un modelo ya bastante maduro que tiene porcentajes de cumplimiento, digamos, sobresalientes, que son de más allá del 98% de cumplimiento respecto a la pauta que da la autoridad electoral. Aquí vemos que las señales que se monitorean son 1,647 señales en estos 143 puntos que se señalan en este mapa. Bien, los concesionarios pues tienen una serie de responsabilidades, como es pues no alterar los lineamientos que se dan por parte de la autoridad electoral, transmitir los promocionales de manera, digamos, lo que nosotros hacemos es que se tienen que transmitir 4 promocionales por hora, con lo cual nosotros decimos entre hora y hora cuáles son y cuál es el orden que tienen que tener, y verificamos que se haga así a cada una de las horas entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche. Evidentemente existe la posibilidad de que haya problemas técnicos, con lo cual los concesionarios tienen el deber de reprogramar aquellos spots que no hayan transmitido, y finalmente, si no cumplen esto, pues son acreedores a sanciones por parte de la autoridad administrativa y eventualmente del Tribunal Electoral. Los retos que tuvimos en este proceso, digamos, yo resaltaría para digamos, nuestros amigos que ya veo caras conocidas de hace varios procesos, pues los nuevos retos fueron, en primer lugar, que ha sido la elección más grande que ha tenido en la historia del país. Son 18 procesos electorales, un federal y 17 locales, donde se van a elegir la mayor cantidad de candidatos que se haya dado, que son 2,179 candidaturas. Esto nos pega en radio y televisión porque evidentemente cuando se diseminan los puestos a elegir, también se diseminan la cantidad de materiales que tenemos de los distintos candidatos. Este ha sido el proceso electoral con más materiales distintos. Tenemos los partidos políticos y solo los partidos políticos nos entregaron más de 4,000 spots diferentes que hubo que meter en la mezcla, además de los de las autoridades electorales. También lo que tenemos para efectos de radio y televisión son que las distintas etapas, que como ustedes saben tenemos básicamente el proceso electoral se divide en 3 etapas: las etapas de precampaña, donde existe una división entre tiempo para partidos y para autoridades,
distinta a los procesos de intercampaña y distinta a la de procesos de campaña. Entonces también las distintas entidades federativas pues tienen calendarios diversos y eso ha sido muy complejo para poder ordenar y poder transmitir bien. El acceso nuevo a los candidatos independientes a la radio y la televisión, y finalmente el tratamiento, que es una de las cosas novedosas que seguramente ustedes están encontrando en sus países. México, bueno, no tendrían por qué saberlo, pero está transitando a la televisión digital. Esto lo que va a permitir es que los concesionarios, respecto a una sola señal que tenían antes, ahorita tenemos más de 2.300 concesionarios con una señal cada uno, vamos a pasar a que en televisión los concesionarios van a poder tener hasta 4 señales. Esto va a ser un reto para la autoridad electoral porque se tendrán que determinar las reglas aplicables a estos promocionales, por un lado, y por el otro lado, un litigio que fue de las cuestiones interesantes, ya quizá el magistrado Galván quiera comentar de esto, pero que fue cómo se regulaba las televisiones satelitales, que lo que hacen es que transmiten una sola señal en todo el país, y entonces esto genera unas reglas distintas a las señales que se transmitan en una localidad, donde es más fácil poder transmitir los spots de los candidatos en esa propia localidad. Simplemente lo que les diría, bueno, finalmente también contarles que ya como se ha venido haciendo desde hace muchos años, el INE hace un monitoreo de los principales noticiarios que hay en radio y televisión, no solo a nivel nacional, sino en cada una de las entidades. Esto lo hace precisamente para dar información a la sociedad de cuál es el tratamiento que están dando los periodistas a los distintos partidos políticos y fomentar que se dé un trato equitativo a cada uno de los partidos políticos. Y en este caso lo que inauguramos ahora también fue cuál es el tratamiento que se da en cuestiones de género. También tenemos información de hombres, mujeres, o cuando no se hace referencia a ello. Desgraciadamente creo que ya estoy pasado de tiempo, entonces les dejo con este primer digamos, vuelo de pájaro para estar atento a alguna otra intervención con motivo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar también al doctor Flavio Galván. Él es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana. Doctor, tiene la palabra. Gracias, muy amable. Bienvenidos a todos los ciudadanos de otras repúblicas que nos visitan para observar la elección electoral mexicana 2014-2015. Una, decían las autoridades electorales, quizá de las elecciones más complejas por la cantidad de procedimientos electorales que tenemos para poder elegir a los 500 diputados que se integran al Congreso de la Unión, 300 electos por mayoría relativa, 200 por el principio de representación proporcional. Y a esto agregamos la elección de gobernadores, de diputados a los congresos de cada uno de los estados de la Federación Mexicana, en este caso para el próximo domingo en 16, y tenemos también elección de integrantes de los ayuntamientos de cada uno de los municipios que integran estas 16 entidades federativas. En todo este tema, tiene especial importancia la comunicación de los partidos políticos y, por supuesto, de los candidatos con la ciudadanía. Y de esta comunicación política, 2 tienen especial relevancia: radio y televisión. Seguramente habrán escuchado en los días y horas que han estado en México que hablamos de un modelo de comunicación política. En esta misma sesión hemos escuchado esta expresión.
pero nuestro modelo de comunicación política regulado constitucional y legalmente solo abarca dos aspectos importantes: radio y televisión. Sin embargo, todo el modelo de comunicación política que se refiere a la prensa escrita, por supuesto, y otras formas de hacer comunicación con los ciudadanos, como son los accidentes geográficos o algo tan sencillo como es el equipamiento urbano, o bien los automotores, o los parabuses, o las bardas, los edificios públicos y privados, tienen un régimen que no conserva una unidad integral normativa. Cuando hablamos de comunicación política, solo nos referimos a los dos grandes rubros, radio y televisión, en donde existe una sobreregulación en el sistema mexicano. De tal suerte que hemos continuado la tradición que iniciamos en 1990, suspendimos en 1996, reiniciamos en el año 2008 y ahora es uno de los temas fundamentales del desarrollo del procedimiento electoral, lo que se ha denominado el procedimiento especial sancionador. Una parte sumamente importante del derecho sancionador electoral que ha sido motivo de tarea de los legisladores y todavía no de los doctrinarios en México. Difícilmente vamos a encontrar algún libro escrito sobre derecho administrativo sancionador electoral. El legislador ha tomado la iniciativa a partir de la práctica para poder contener la actividad de los partidos políticos y de los candidatos en el contexto de la legalidad en su actuación, en su participación en los procedimientos electorales. Hemos escuchado cómo todos los partidos políticos y a partir de la reforma de 2014, los candidatos independientes de partidos políticos tienen acceso a radio y televisión. Una gran cantidad, millones de promocionales en este procedimiento electoral. Y el tiempo de acceso a radio y televisión se divide, como hemos escuchado, en dos segmentos. Uno, que es el 70% del tiempo, y otro, que es el 30% del tiempo destinado a estas actividades. El 30% se divide en partes iguales para los 10 partidos políticos que participan en las elecciones. 10 partidos políticos nacionales, pero también tienen derecho de acceso a radio y televisión los partidos políticos locales de cada una de las entidades federativas en donde hay elecciones en este periodo 2014-2015. Y todos los candidatos independientes, como si fueran un solo partido, tienen derecho de acceso a radio y televisión. El otro 70% se divide entre los 7 partidos políticos, no 10, sino solo 7, según la fuerza electoral que demostraron tener en la elección de 2012. Todos deben de someterse a este que denominamos tiempo del Estado destinado a la materia político-electoral. Tiempo del Estado que administra como autoridad única el Instituto Nacional Electoral, que establece reglas. Y una de las reglas es justamente la pauta. Es el Instituto Nacional Electoral el que determina el tiempo asignado a cada partido político, el que organiza cada uno de los promocionales que los partidos políticos desean, quieren, piden que se transmita para el conocimiento de los ciudadanos. El Instituto Nacional Electoral elabora la pauta,
la envía a las concesionarias de radio y televisión para que se transmitan. Frente a este derecho de todos los partidos políticos está una prohibición estricta en el texto de la Constitución. Ninguna persona, no solo partidos políticos, no solo candidatos, incluidos todos los ciudadanos y los no ciudadanos, ninguna persona puede adquirir tiempo en radio y televisión para fines político-electorales, a favor o en contra de un partido o de un candidato. Esta es la primera gran regla de restricción en materia político-electoral y la comunicación a los ciudadanos a partir o por medio de radio y televisión. En el ejercicio del derecho de acceso a estos medios de comunicación social, los partidos políticos se tienen que ajustar a las reglas previstas en la Constitución, en la ley y en los reglamentos que expida el Instituto Nacional Electoral. Una regla fundamental: ningún partido político puede calumniar a otro. Ningún candidato puede calumniar a otro candidato o partido político. Y de acuerdo a la ley, también está prohibida la denigración en el ejercicio de este derecho de comunicación político-electoral de los partidos y los candidatos con los ciudadanos. Para poder garantizar que estas reglas se cumplan, se ha establecido el procedimiento especial sancionador. Un procedimiento sumario, formal, en el que los ciudadanos, todo mundo, y en especial los partidos políticos y los candidatos, pero cualquier ciudadano lo puede hacer, puede presentar denuncia contra un partido político o un candidato por el contenido de su propaganda político-electoral. Si se considera calumniosa, solo el calumniado puede presentar denuncia o queja. Si se considera contraria a las reglas de la propaganda político-electoral, cualquier ciudadano puede hacer la presentación de esta denuncia o queja, y es el Instituto Nacional Electoral el que debe llevar un procedimiento sumario para poder llegar a una conclusión. Dar audiencia al denunciado para que se pueda defender de la denuncia presentada en su contra. El denunciante tiene el deber de aportar pruebas y el denunciado tiene el derecho de aportar pruebas también para poder defenderse de las imputaciones que le hace el denunciante. Es todo un procedimiento que se sigue a manera de juicio. Un procedimiento en el cual se deben cumplir las reglas del debido proceso legal. Reglas que conocemos no solo en el contexto del derecho mexicano, sino del derecho convencional, teniendo el derecho a la defensa como se entiende como derecho humano o derecho fundamental. Esas reglas se tienen que aplicar y respetar en el procedimiento administrativo sancionador. Pero este procedimiento que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral a través de un órgano especializado que depende de la Secretaría Ejecutiva del Instituto y que denominamos Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, concluye con lo que en un juicio podría ser la etapa de instrucción, es decir, recibir la denuncia, correr traslado al denunciado, celebrar una audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos y una vez integrado el expediente, enviarlo a un órgano formalmente jurisdiccional que es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que funge como órgano sancionador o bien que determina en una resolución final que no existe la infracción, que no se acreditaron los hechos
o bien que no existe responsabilidad acreditada a cargo del denunciado. Esta, por supuesto, no es una sentencia, es una resolución administrativa con la que concluye el procedimiento especial sancionador. Una vez que se dicta esta resolución por la sala especializada, puede el interesado, denunciado, denunciante o incluso un tercero interesado que pueda ser afectado por la resolución de la sala especializada, promover el medio de defensa ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es un procedimiento interesante, abreviado, les decía. Hemos calculado en aproximadamente 8 días desde el inicio hasta la conclusión del procedimiento para continuar la etapa jurisdiccional de juzgamiento en un auténtico juicio o proceso que hemos denominado indebidamente recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Y obviamente el juicio ante la Sala Superior se sigue con todas las reglas del debido proceso legal. La Sala Superior determina en una sentencia si confirma, revoca o modifica la resolución de la sala especializada. Es un tema sumamente interesante que debemos seguir en un procedimiento especial. Pero aparte de este procedimiento especial para este tipo de denuncias, existe un procedimiento ordinario sancionador. No me dará oportunidad de ocuparme del tema por razón de tiempo, pero además solo estaba anunciado el procedimiento especial sancionador. Sin embargo, confundir de procedimientos no solo implica mayor tiempo en el caso del ordinario sancionador, sino que el ordinario sancionador concluye con una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el especial sancionador con una resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral. Si se equivoca de vía, simple y sencillamente la resolución emitida emanará de autoridad incompetente, en consecuencia será nula y afectará todo el procedimiento, que pudiera ser para el efecto de volver a empezar o bien solo reponer la resolución sancionadora. Este procedimiento especial procede no solo en el caso de la comunicación en radio y televisión, sino también en todos aquellos supuestos en que haya infracción a las reglas de propaganda político-electoral de cualquier tipo de comunicación. Y aquí entra en consecuencia los medios de comunicación social que proporciona Internet. Pero también hay otro supuesto sumamente importante, la propaganda gubernamental. Si al hacer propaganda gubernamental se infringen las reglas y se incurre en propaganda político-electoral, procede esta vía impugnativa, procedimiento especial sancionador, para poder llegar a la conclusión de si los servidores públicos en la propaganda gubernamental han incurrido o no en infracción a las reglas de la propaganda político-electoral. Y lo mismo, la última palabra la dirá el Tribunal Electoral a través de la Sala Superior. Actos anticipados de campaña y de precampaña son motivo también de denuncia, procedimiento y resolución en el procedimiento especial sancionador. Y un tema que me imagino se le olvidó al legislador y que es de mayor trascendencia quizá que lo previsto en el párrafo 8º del artículo 134 de la Constitución relativa a propaganda gubernamental. El párrafo 7º de este artículo 134 constitucional impone a todos los servidores públicos
que tienen la responsabilidad de administrar recursos económicos del Estado, utilizarlos con imparcialidad, de acuerdo al destino que conforme a la Constitución y a la legislación aplicable tienen. Si hay un destino distinto, si se le destina, por ejemplo, para la propaganda política, para la propaganda electoral, para participar en términos generales, para apoyar o en contra de un partido o de un candidato, estaría cometiendo también una infracción a la normativa político-electoral. Y este supuesto no está previsto para el procedimiento especial sancionador. Una omisión sumamente importante, pero que la Sala Superior del Tribunal Electoral se ha encargado de integrar la normativa para que proceda también en estos supuestos. Los temas son sumamente complicados. El uso de recursos del Estado en apoyo o en contra de algún candidato o de algún partido político ha llegado al exceso de considerar que la participación de un servidor público en un mitin, por ejemplo, de un partido político, es violatorio del párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución. Hemos llegado hasta ese nivel de restricción. Solo se ha permitido su presencia en días inhábiles, sábados, domingos o días festivos. Me parece que estamos llegando a un exceso inadmisible. He votado permanentemente en contra de este criterio mayoritario que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral. Si bien es cierto que el servidor público como persona puede considerarse un recurso humano del Estado para el cumplimiento de sus fines, no puede considerarse violatorio del párrafo séptimo su asistencia a un acto político electoral en día hábil y en hora hábil. Es parte de su libertad política, parte de su libertad de expresión de ideas políticas, de afiliación política, participe o no participe como afiliado a un partido político. Parte de una libertad política que es mucho más extensa que considerarse elemento, recurso del Estado que no puede moverse, que en tanto sea servidor público no puede asistir a un mitin o a un acto político electoral. Y tengo un argumento más en ese tema. El presidente de la República, el diputado, el gobernador, el presidente municipal, cualquier servidor público no deja de ser servidor público los días inhábiles o en las horas inhábiles. ¿Cuáles son las horas inhábiles del presidente de la República? Me parece que no existe. Pero en fin, mi tiempo se ha acabado. Les agradezco mucho su atención. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.